Ivana, ¿me escuchas? Salí. Hola, sí, ¿qué pasó? En unos minutos ya vamos a comenzar. Estamos. No se me escuchaba porque tengo el volumen bajo. En minutos comenzamos. Estamos esperando que se terminen de conectar todos los invitados y vamos a comenzar con la charla. Ahí, Sí, sí, ahí ahí sí. se escucha. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vemos que ya somos bastantes, así que podemos comenzar. Mi nombre es Rocío Sorsoli, yo soy la directora de Instituto Rapport. Y bueno, les comento cómo vamos a hacer hoy. Para los que estuvieron ayer, ya saben más o menos cómo nos vamos a manejar. Va a empezar a exponer una docente, se llama María Beatriz Echever. Ella va a exponer durante algunos minutos, así que vamos a mutearnos todos. Luego de que ella termine de exponer, abren sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas. Y antes que ella comience, vamos a pasarles un videito corto como para ir poniéndonos en tema, ¿sí? Así que, Ivana, cuando quieras, ya se los transmite. Eso. Ivana no puede hablar. Para comenzar, hablemos de la manera en que las drogas se relacionan con el cerebro. En general, la cocaína, heroína, marihuana, éxtasis y sustancias de consumo legal como el tabaco y el alcohol afectan el sistema nervioso central. En concreto, tienen efectos sobre el sistema límbico, que controla emociones e impulsos primitivos. Cada vez que hacemos algo que nos produce bienestar o placer, el sistema límbico activa sus centros de
decimos o hacemos algo que nos molesta, se le asigna una connotación desagradable. Nuestro comportamiento siempre se va a inclinar por procurar sensaciones placenteras, repitiendo lo que las produce. En este caso, activar el centro de recompensa. Es el núcleo accumbens, ubicado en el centro de placer, el que se activa y libera hormonas que generan una sensación agradable en nuestro cerebro, como la dopamina y la serotonina. Cuando consumimos drogas, estas activan el mismo núcleo generando diferentes sensaciones de bienestar. Esta es la base para que se pueda producir una adicción. Aunque el cerebro se puede recuperar como consecuencia de diferentes procesos de rehabilitación, la adicción queda instalada para siempre, gracias a la memoria emotiva que se activa con diferentes estímulos. De la misma manera en que al escuchar una canción recordamos un momento particular. Nuestro cerebro recuerda la sensación que le produce la droga al ver algo con lo que la relaciona. Esto puede generar una recaída. Entender el problema de la adicción supone ponerse en los zapatos del adicto. Quizás este ejercicio de empatía pueda ayudar a combatir el problema de las drogas desde la prevención y el tratamiento. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Beatriz Echever, soy docente del instituto, operadora socioterapéutica en adicciones, actualmente acompañando asistidos en una comunidad y después hago trabajos individuales de acompañamientos a familias y a personas que están transitando el proceso de dejar el consumo. Aclaro eso porque el operador en adicciones tiene un rol fundamental en esa primera etapa donde el sujeto comienza a necesitar desde algún lugar un acompañamiento. No hablamos de ayuda porque en la realidad es que nosotros no ayudamos, acompasamos los procesos. Bueno, acá en este video introductorio que hemos pensado a manera de poder ir comprendiendo lo que es en realidad lo que pasa en un cerebro que recibe el estímulo de una sustancia ilícita. Cabe aclarar esto para hacer bien puntual la ponencia de hoy. Y antes de comenzar con el desarrollo del tema, sí me gustaría acercarlos a una conceptualización. La conceptualización va a estar basada en una palabra que a veces nos cuesta por ahí comprenderla desde su propia definición o desde su propio concepto o desde su propia teología. Por lo cual me gustaría, para introducirlos un poquito más en el tema, hablar de lo que es el problema. Y los invito a pensar, a medida que yo vaya haciendo este desarrollo y que ustedes puedan ir comprendiendo, pensar en lo que es el problema. Y podemos decir que el problema es una situación, es un hecho, que es necesario cambiar o transformar, por la razón que sea. Es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. El problema requiere solución. Siempre el problema va a estar objetivizado en un objeto. Para nosotros, en este seminario, el objeto va a ser la sustancia ilícita. Ese va a ser el objeto en el cual los invitamos a enfocar para poder tener más claro este tipo de información que ustedes van a recibir. Por lo cual, decir
que el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, está muy presente en nuestra sociedad y se ha convertido en un serio problema de salud pública, que está generando consecuencias negativas, no solo en el ámbito individual de quien consume. Y esto es importante, tener presente, para irnos adentrando en la temática, que el problema no es de uno, sino también a nivel familiar y de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, ¿cómo puede afectarnos el consumo de drogas? Las drogas son sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso central. A nivel cerebral, las drogas actúan igual sobre los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento y afectando a la conducta, como así también el estado de ánimo o percepción. Los invito acá a pensar un poquito este concepto de cómo puede afectarnos el consumo y los invito a pensar nuestro propio cerebro, ¿no? Yo estoy aquí hablando, ustedes están escuchando. Para ustedes estar aquí escuchando hubo un interés y seguramente algunas otras circunstancias que hoy nos ponen de cara a este tema y a este problema. Pero claramente, hablando de lo que es la afectación del consumo en nuestro cerebro, podríamos pensar de que estamos en un cierto nivel de coherencia, en un cierto nivel de interés. O sea, pensar un cerebro que está funcionando desde algún lugar normal. Todos tenemos alguna situación que nos aqueje, pero no que nos saca del contexto en el cual vivimos, de las decisiones que tenemos que tomar, de nuestras percepciones. Con esto, poder acompañarlos a ustedes a pensar en un cerebro sano. ¿Qué efectos tiene el consumo de sustancias? Bueno, el efecto del consumo de sustancias, en un principio, nos va a dar una sensación de aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración, que permite un aparente mayor rendimiento intelectual, aunque este efecto es pasajero. El aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la tensión arterial, lo que favorece la aparición de enfermedades cardíacas y respiratorias. Esto está pensado de una manera muy global, pensando que un sujeto que consume una sustancia, en un principio quizás tiene una percepción como positiva y que es muy pasajera, hablamos de tiempo, es un ratito. Después vienen todos los otros problemas, que podemos o no percibirlos de una manera instantánea, sino que va quizás ir soslayando poco a poco tanto lo físico, lo psicológico en ese sujeto. Por lo cual podríamos pensar que el consumo de una sustancia nos afecta en la vida, en lo físico, en lo psicológico y también en lo espiritual. Y acá les voy a hacer mención
de lo que conceptualiza la Organización Mundial de la Salud, que dice que la adicción es una enfermedad que afecta a un sujeto psicológicamente y espiritualmente. Con esto decir que es importante tener en cuenta este problema porque el sujeto está afectado en todas sus dimensiones. Por lo cual, ir pensando que el problema es un problema y es grande. Los problemas personales y familiares también están y también nos hacen y nos remiten a una pregunta, que es, podríamos decir, ¿qué problemas personales y familiares se enfrentan quienes consumen la droga? Y si podemos ir relacionando los conceptos anteriores, vamos como incrementando desde alguna mirada y hablando de cantidades que se va haciendo cada vez más grande el problema. Dijimos que nos afecta la psiquis, nos afecta lo físico, nos afecta lo espiritual y también por lo cual nos afecta lo social, nos afecta en la familia, nos afecta en nuestra cotidianeidad. Los voy a invitar a pensar cómo es vivir en una sociedad adictiva que nos afecta a todos. Ninguno de nosotros es inmune a la actual epidemia de adicciones en el mundo. Aunque nosotros mismos no estemos dominados por apetencias dañinas de alguna droga, comida o actividad, es probable que alguien que conocemos lo esté. Dado que cada adicto afecta directamente a por lo menos otras 10 personas con las que interactúa regularmente. Pero, aunque no conozcamos personalmente a ningún adicto grave, igualmente somos víctimas de la epidemia. Por el solo hecho de vivir en una sociedad con tantas personas fuera de control. Cada vez podemos contar menos con los integrantes del sector laboral. Por ejemplo, decir que las personas sumidas en esta problemática se ocupan más, por supuesto, de su adicción que de su trabajo. Las 3/4 partes de los consumidores de cocaína que llamaron a un servicio de asistencia telefónica al drogadicto admitieron que utilizaban la droga en horas de trabajo. Y una 1/4 parte de ellos lo hacía a diario. Algunos adictos estarán enseñando a nuestros hijos, arreglando nuestros automóviles, dirigiendo nuestro gobierno y realizando otras tareas de cuya correcta ejecución dependemos vivir. En una sociedad de adictos también significa vivir entre personas que de forma creciente son incapaces de entablar o mantener relaciones estrechas. Cuando se crece en una familia proclive a la adicción, cosa que le está sucediendo a más y más compatriotas, a menudo no se aprende a relacionarse íntimamente. Y los que se convierten a su vez en adictos se vuelven aún más incapaces de amar, honrar o proteger a nadie, ni a nada que no sea la próxima incursión en el vicio, cualquiera sea este. A medida que aumenta el índice de adicción,
también aumenta el riesgo para la seguridad de todo aquel, adicto o no, que sale de su casa cada mañana. La cantidad de delitos relacionados con la adicción se está elevando rápidamente a tal punto que el Departamento de Justicia ha dado a conocer la sombría predicción que 3 de cada 4 hogares serán objetos de robo en los próximos 20 años y que el 83% de quienes hoy tienen 12 años de edad serán víctimas de algún delito o intento de delito violento. Nuestra seguridad cotidiana también se ve amenazada por la presencia de conductores de trenes, aviones, colectivos y automóviles que son adictos o drogadictos. Acá tenemos una estadística en un choque fatal que hubo el año pasado, por dar un ejemplo, se comprobó que 5 empleados ferroviarios implicados tenían rastros de drogas ilícitas en sangre. Nuestra epidemia de adicción también tiene otras ramificaciones más ocultas, aunque de vasto alcance. Pensar en que 200 millones de dólares se pierden de nuestra economía cada año como resultado de la pérdida de productividad del trabajo. La atención médica relacionada con las adicciones y la actividad delictiva y la cantidad de dinero gastado directamente en la adquisición de drogas es verdaderamente apabullante. 150 millones de dólares por año solo en cocaína. Esta epidemia puede poner en peligro inclusive nuestra propia defensa nacional. Pues se piensa que hay un importante índice de consumo de drogas y de alcohol entre quienes ingresan a nuestras fuerzas armadas y policiales. Al igual que el adicto individual, nosotros, como sociedad adicta, estamos perdiendo cada vez más el control y como nuestras apetencias colectivas tienen consecuencias tan extendidas, será necesario encarar este problema antes de que podamos comenzar a progresar nuevamente. Porque así el alcohólico a menudo no puede resolver sus problemas de deudas, de trabajo y de relación sin antes estar sobrio. Tampoco podemos, como nación, superar satisfactoriamente nuestros demás problemas internos, hasta tanto no se inviertan las tendencias de nuestra cultura que fomenta la adicción. Pero así como el adicto individual puede recuperarse, también hay esperanzas para nuestra sociedad adicta. Como veremos, el problema no radica solo en las drogas por sí mismas, o las tarjetas de crédito, o la comida, o el sexo, sino nuestro apetito insaciable de elementos que sirvan para alterar el estado de ánimo. Y acá los invito a pensar esto de la alteración del estado de ánimo en relación a por qué el sujeto toma como objeto algo que satisface esa necesidad de sentirse bien. Decimos que la adicción
es una enfermedad. Es por eso que la así llamada guerra contra las drogas no está dando ningún resultado, porque no aborda el malestar generalizado. La mentalidad del arreglo rápido que nos hace a tantos de nosotros vulnerables a la adicción. Podemos mejorar tanto individual como colectivamente, pero únicamente después que hayamos admitido que estamos enfermos. En esta parte, también los invito a pensarnos entre todos en pos de una mejora a nivel social. Cuanto no o cuanto más a nuestras propias familias. Empecemos por pensar esto, ¿no? La familia como ese grupo primario donde cada uno de nosotros ha llegado y es parte de eso. Y es ahí donde se comienza a pensar a la sociedad, desde cada familia. Pensemos también esto. ¿Qué es adicción? ¿O esto es adicción? ¿Cuándo un hábito se convierte en una adicción? ¿Cómo se distingue la verdadera adicción de una actividad inofensiva por la que no vale la pena preocuparse? Algunas personas se imaginan al adicto como una fiera desesperada que busca drogarse las 24 horas del día, todos los días. El criterio que aplican es el siguiente. Si uno lo hace todos los días, entonces es adicto. Lo que sigue de esta falsa creencia es la igualmente falsa creencia inversa. Si uno no lo hace todos los días, entonces de ningún modo es adicto. La realidad es que el hecho de que algo se haga o no se haga a diario no constituye un criterio acertado para determinar si una persona es adicta o no. La mayoría de los adictos, en efecto, no consumen a diario la droga en cuestión, sino que hacen un abuso esporádico de la sustancia, alternando periodos de consumo diario con periodos de abstinencia o de un consumo controlado. Es importante comprender esto, porque partiendo desde este criterio erróneo, muchas personas que son adictas suelen convencerse y persuadir a otros de que no tienen ningún problema. Yo no bebo todos los días, así que, ¿cómo haría de tener un problema? O solo consumo cocaína los fines de semana. Si fuera adicto, lo haría todos los días. Con algunas drogas y actividades, hasta es teóricamente posible, si bien improbable, que una persona incurra en ellas a diario y no sea adicta. En el caso de muchas sustancias, sin embargo, la cafeína, la nicotina, el azúcar y el alcohol entre ellas, en el consumo a diario conduce a la adicción. Con una droga
altamente adictiva, como la cocaína, por ejemplo, sería muy insólito que alguien la consumiera a diario durante, digamos, 6 meses y no se convierta en adicto, teniendo en cuenta los profundos efectos bioquímicos que tiene esta droga en el cerebro. Si una persona consume una droga todos los días o no, por lo tanto, no es un criterio idóneo para determinar su posible adicción. Tampoco lo es la cantidad empleada. Tantas inhalaciones, tantos tragos, tantas apuestas, no se mide por tanto o tanto. Una persona puede ser alcohólica, por ejemplo, y solo tomar un par de tragos por día. Ahora, si está ejerciendo un severo control sobre el impulso de beber más, estaríamos dentro de los parámetros de una persona con adicción. De manera similar, muchas personas se han convertido en cocainómanas consumiendo apenas 1 gramo de cocaína por semana, mientras que otras consumen una cantidad mucho mayor de la droga y pueden no mostrar signos de la adicción, al menos por el momento. Como veremos, entonces, no es tanto la cantidad ni la frecuencia lo que cuenta, sino cómo lo afecta o cómo afecta la droga a ese sujeto. Tanto en el mismo momento como en lo que se refiere al efecto total que tiene en su vida. Básicamente, incurrir en el uso de una droga o una actividad constituye una adicción si está causando problemas en su propia vida, pero se sigue haciendo a pesar de esto. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta, lo vuelvo a repetir. Básicamente, incurrir en el uso de una droga o una actividad constituye una adicción si ésta está causando problemas en su propia vida, pero se sigue haciendo a pesar de eso. Otro factor distintivo clave es para qué se está usando la droga o la actividad en cuestión. Si bebo para mitigar una tensión interior, por ejemplo, lo más probable es que no se trate de una mera costumbre social. Si tiene relaciones sexuales para evadirse de ciertos sentimientos insoportables, más que para expresarse sexualmente, es muy factible que se trate de una adicción. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto del por qué lo hago, ¿no? Bueno, a ver, esto es muy íntimo. Para yo saber por qué, cuando alguien ingirió en algún momento una sustancia, realmente de la única manera que yo puedo tener una respuesta criteriosa y acertada es escuchando a ese sujeto. Por eso también es importante tener presente que las personas en general, ante una problemática de adicción,
desde el único lugar que nosotros podemos comprenderlo es desde el no juicio. Es importante saber que el juicio va a estar por encima de todo, sobre todo si nos atraviesa de manera directa, y que es un camino que uno tiene que transitarlo a través de un nuevo aprendizaje, de nuevos conocimientos, de capacitaciones. Así como hay una frase muy hecha, ¿no? Que nadie nació padre, ni madre, ni nadie tiene el librito para enseñar, educar, que nos vamos haciendo, y eso es muy cierto. Bueno, ante la problemática de lo que es una adicción a una sustancia ilícita, y en el supuesto caso de que alguien lo esté atravesando, con las tan pocas herramientas que tenemos a nivel Estado, a nivel sociedad, con la tanta poca información, con lo tanto poco que tenemos de todo para abordar este tema, es que desde algún lugar hoy estamos en estos espacios, haciendo a la vez de redes de contención, de redes de información, de redes de capacitación, para poder acompasar estos procesos. Es lamentable, por supuesto, es lamentable que estemos tan desamparados en la temática. No tenemos una ley de adicciones, no tenemos una ley de adicciones propiamente dicha que nos ampare como sujetos de derecho a poder acompasar un proceso, y como tampoco tiene derecho aquel que está pasando el proceso. Por lo cual el problema y la gravedad del problema es tan grande que casi no cuenta. La adicción a cualquier objeto es diagnosticable. Sus síntomas pueden ser reconocidos y descritos. Hay un punto en el que la enfermedad todavía no existe, y hay un punto en que la enfermedad existe. El problema de diagnosticar la adicción de otra persona es que lo mejor es dejar que esta enfermedad sea de autodiagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder dar un pequeño paso, nosotros, lo mejor que nos puede suceder es que aquella persona, o inclusive yo, en el supuesto caso, que sea una adicta a alguna sustancia, lo mejor que me puede pasar es poder decir: algo me pasa, necesito ayuda, estoy enferma, no sé lo que tengo, y pedir ayuda. Ese es el paso más importante para poder pensar o empezar a poder empezar a pensar en acompasar este proceso. Si no tenemos esa autorreferencia, por más que hagamos lo que se nos ocurra hacer en el sentido de decir: no, vos sos un adicto, no vamos a ni siquiera a estar entrando, ni siquiera vamos a estar en el umbral de la puerta como para poder hacer algo en la circunstancia. Esto se debe a que, a menos que la persona adicta esté dispuesta a advertirse, lo más probable es que ante vos sos un adicto, vos estás en consumo, o alguna situación o circunstancia parecida, la persona se ofenda, por lo cual eso nos va a conducir a un estado, a un mecanismo propio de defensa de ese sujeto, del cual va a ser más costoso poder pensar en acompasar ese proceso. Y la realidad es que esto se debe a una característica propia de lo que es esta conducta.
a una característica propia que tiene la conducta, y como primer característica propia y como primer característica pensada, estudiada, analizada, experimentada, es que el sujeto atravesado por una adicción es todo un mecanismo de defensa que se llama negación. Yo no. A mí no. Mientras que si nosotros tenemos la posibilidad de autogestionarnos en una problemática, cualquiera que sea, y acepto, me autopercibo con un problema, bueno, ahí podríamos estar pensando en poder pensar en cómo hacer para poder acompasar el proceso. Lo mejor que se puede hacer, en lugar de poner un rótulo, es transmitir a esa persona reflexiones concretas sobre su conducta y sobre el modo en que ésta afecta a uno. A ver, acá no hay recetas magistrales, acá no tenemos ninguna lista para decir paso 1, paso 2. Pero bueno, en el caso de que podamos tener la posibilidad de un autogestionamiento en cuanto a una dificultad, siento que algo no está bien en mí, por lo mínimo, en el contexto, ¿no? En esa intimidad, en casa, en nuestros hogares, tratar de tener una comunicación asertiva, una comunicación comprensiva, una comunicación clara, sería el primer paso como para poder empezar a comprendernos en la problemática y poder empezar a acompañar a ese sujeto en esa circunstancia. Un ejemplo les traigo acá como para aclararles esto cuando hablo de comunicación asertiva, de comunicación clara, ¿no? Por ejemplo, decirle a alguien, cuando tomaste cocaína la otra noche y luego faltaste al trabajo al día siguiente, esto me afectó, ¿no? Un ejemplo, como para darles un panorama de lo que es la comunicación. Porque sí, en definitiva y claramente nos queda como herramienta, como para comenzar a pensar cómo abordar a alguien que conozcamos, que sepamos que está pasando este proceso. Lo único que nos queda como herramienta a mano y en primera instancia siempre va a ser la comunicación, poder empatizar, el no juicio y por sobre todo el amor por el prójimo. Esta ha sido mi exponencia, quedo abierta a preguntas, les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. Betty, Sí, Ana. No, Rocío, sí. hay preguntas que queremos comentar. Pregunta, no sé si es una pregunta, Gaby, ¿querés abrir el micrófono? ¿O lo ponías como afirmación? Gabriela Wasinger, ¿estás por ahí? Bueno, más abajo tenemos a Vale Medina que dice, qué importante mantenerse capacitado para así poder ayudar. En mi caso es difícil mantenerme sin hacer juicios, como decía la profesora. Sabemos que estas problemáticas afectan mucho en las familias. ¿Qué hacer si sabemos que está en primeros inicios de adicción, pero esa persona está en negación? Gustavo le contestó que esto se va a hablar en la segunda parte de la exposición, pero me gustaría que pudieras darle un breve resumen o una introducción acerca de qué hacer con respecto a tu experiencia, ¿no? Sí, claro, cómo no. Me dijiste, no los veo a todos, disculpen, ¿cómo es el nombre de la persona que pregunta? ¿Cómo, Betty?
¿Cómo es el nombre de la persona que pregunta? Valeria. Valeria. Bueno, igual obviamente va para todos. Bueno, Valeria trae una pregunta que es la pregunta del millón. Le vamos a poner un poco de humor, vamos a descontracturar, porque en definitiva convivimos con esto. Justamente ahí es donde apuntaba mi oponencia para dejar claro esta situación, que es una situación en la cual nosotros, ante la negativa o la negación de ese sujeto a reconocerse con el problema, no es que no podemos hacer nada, sobre todo si es dentro de nuestro contexto, o sea, sobre todo digo nuestro contexto, hablo en general, en lo macro, alguien que yo conozco, no vamos a poner acá roles ni vamos a adjudicar roles, pero un sujeto que sé que está atravesando la problemática y lo quiero ayudar, sería, o lo quiero acompasar, o cómo hago para poder. La realidad es que si ese sujeto no reconoce o se autogestiona como un sujeto atravesado por una problemática, poco podemos hacer. Por eso es tan importante que nosotros nos capacitemos. Esto es muy importante lo que estamos haciendo en este espacio, como en tantísimos espacios, por suerte hay muchos espacios que se dedican a dar este tipo de información, porque hay que capacitarse. Va a ser creatividad desde el arte, una vez que nos capacitamos y podemos entender de qué se trata, porque es macro, afecta al sujeto en todas sus dimensiones. Y también es importante, y qué bueno, y agradezco este reconocer del juicio. Es imposible que nosotros no estemos atravesados por el juicio ante esta situación. Y está buenísimo, nos estamos autogestionando, nos estamos autorreconociendo con un obstáculo que es fundamental poder trabajarlo en nosotros para poder después hacer una comprensión y un acompañamiento hacia el otro. No hay camino que podamos empezar a transitar si no nos corremos de esa posición. Por lo cual decirles que lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos y comprendernos. Y después, claramente que va a ir decantando por inercia la posibilidad de poder empezar a comprender al otro. Si el otro no se autogestiona, yo no puedo hacer nada. Pero si yo me preparo, voy a ir adquiriendo herramientas, voy a ir adquiriendo una posición estratégica, voy a poder ir comprendiendo conceptos, voy a ir trabajándome yo en pos de poder acompasar el proceso. Si no, vamos a estar siempre recayendo en el juicio. Porque si hay algo para decir que es duro y difícil, es el camino de las adicciones a las sustancias ilícitas. Hoy el seminario es puntual, pero no porque sea puntual, no dejar de decir que la conducta adictiva en general es un problema en el sujeto. Entonces nos tenemos que capacitar. La verdad y la realidad que para poder empezar a comprender al otro desde este tipo de problemas nos tenemos que capacitar. Es con el ánimo mínimo de decir que es imposible. No, nada es imposible. Al contrario, si estamos acá, estamos haciendo posible un montón de cosas. Pero sí, la realidad es que para poder acompañar a alguien en este proceso, si la persona se autogestiona, tenés la puerta abierta para hacer. Pero también vas a tener que capacitarte para poder hacer el proceso de acompañamiento. Sea lo que sea que venga después de ese autopercibimiento. Porque el camino es durísimo. Atraviesa
literalmente las verticalidades, las subjetividades, las objetividades de cualquier persona que esté atravesando esta problemática. No sé si está dada la respuesta. Sí, ella contestó en el chat, puso muchas gracias y acá la vemos que dice que sí con la cabeza, así que buenísimo. Le vamos a dar entonces la palabra a Gustavo, que continúa con la charla. Él va a hablarles un poco más de lo que es la familia que acompaña al adicto en recuperación y demás detalles que tienen que ver mucho con este proceso. Así que Gus, estás muteado, Gus. Ahí está. Ahí me escuchan bien. Ahora sí. Buenas tardes. Primero veo caras conocidas y nombrecitos conocidos en la pantalla, así que me alegra ver tanta gente hoy. Y en el caso de Valeria, lo que había preguntado, me sirve muchísimo para enganchar la charla. ¿Por qué? Porque lo primero que tendríamos que definir es qué es la familia desde una mirada psicosocial. Eso es importantísimo. Viéndolo desde la psicología social, podríamos decir que es un sistema humano caracterizado por relaciones consanguíneas y de afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un grupo de personas que lo que van a facilitarse entre sí en esta relación que van a empezar a desarrollar es precisamente todo lo que lo forma en la adquisición de habilidades psicosociales. Entonces, vamos a salir del concepto de que la familia solamente es papá, mamá y los hermanos. Es un concepto más amplio. Entonces, de esta manera, vamos a empezar a ver que la persona que está con una adicción no está solamente relacionado con el padre, la madre. Hay un montón de personas que van a estar afectadas por esta adicción que está teniendo. Me llama a una frase que en algún momento dijo Pichon Rivière. En esa ocasión él se lo decía a una colega que estaba hablando sobre la necesidad del adolescente de abrirse de la familia. Los que están estudiando se acordarán de esto de la exogamia y demás. Y él en ese momento lo que le decía a la colega es que hay que tener cuidado con esto de las rupturas, porque vaya donde vaya el individuo, se va a llevar a su propia familia. Entonces, partiendo desde acá, desde esta introducción, lo que tendríamos que ver es, ¿el adicto es el enfermo o la familia enferma? Este interrogante, ¿por qué viene? Precisamente porque Pichon Rivière, en una de las cosas que él pensó, fue la relación entre el proceso de enfermarse y el acontecer del grupo familiar del paciente. Para Pichon Rivière esto es un mojón en su pensamiento. Entonces, mirándolo desde acá, lo que vamos a poder ver es toda la relación que va a haber entre los vínculos que se dan en esa familia y esta persona que por ahora le vamos a decir adicto. A mí me gusta más hablar de paciente. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que la adicción, como decía acá la docente Bettina, es una enfermedad. Y cuando trabajamos en alguna comunidad terapéutica, una de las cosas que vamos a enfrentar es precisamente cuando viene una familia, un paciente, que viene a su admisión, a su charla de admisión a la comunidad. Ahí nos vamos a encontrar con un desafío muy grande como operador terapéutico. ¿Qué es ese desafío? Es que nos encontramos con una situación de precipitación. ¿Por qué? Porque ahí es en donde va a eclosionar toda la crisis del paciente, de este adicto, ¿sí? Y se va a recortar en una relación de figura-fondo con el contexto inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Acá nos vamos a encontrar con
varias situaciones. La primera es que a ese adicto, a ese paciente, lo puede llevar el grupo familiar, lo puede llevar algún amigo y en algunos casos lo lleva la policía, ¿sí? Porque hay que entender que en algunos casos esta enfermedad genera unos desarreglos muy grandes en la conducta y precisamente lo que no va a tener formado este adicto es el carácter. Entonces no va a tener regulación de las conductas que va a tener y esto es lo que va a generar en muchos casos hechos de violencia o robos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Cuando viene acompañado por un amigo o que lo trae la policía, lo primero que se le pregunta a uno, esa cosa que se le viene es, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Existe grupo familiar? ¿Qué lazos tiene el adicto con los otros miembros del grupo familiar que está perteneciendo? Ahí va a ser un trabajo muy grande del operador socioterapeuta en tener una charla y poder sacar la mayor cantidad de información desde ese paciente. Obviamente, la situación en donde hay mayor información y que uno puede trabajar de una mejor manera es cuando esa internación es realizada por la familia. Obviamente ahí vamos a notar la cosa más importante, que es que lo que está en crisis no es solamente el paciente en ese momento de, la mayoría de las veces, en un pico de consumo que viene en internación, sino que también la familia está en crisis. ¿Por qué? Lo que va a estar manifiesto en ese momento son las vivencias, las desorganizaciones que desencadenan en el grupo familiar la enfermedad precisamente de alguno de los miembros. Hay que tener en cuenta que precisamente el adicto, una de las características que va a tener es su hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad lo que no le va a permitir es que mantenga en un término medio sus emociones. Entonces va a poder pasar permanentemente desde la euforia a la depresión y en esos picos en donde decimos que va a la euforia o a la depresión es en donde se dan estas conductas que nosotros habitualmente llamamos conductas de consumo, ¿no? Entonces, retomando esto que decíamos, este primer acercamiento que tiene el adicto con la familia, en ese diálogo uno va a tratar de que sea espontáneo para que empiecen a surgir algunos datos, referencias. Lo que seguro van a aparecer son inculpaciones recíprocas, definiciones de situación. Uno va a notar que hay asunciones de roles que remiten a aspectos del acontecer familiar. Todo esto lo que nos va a permitir es ver la preexistencia, la existencia de esta situación crítica antes del momento de la internación. Vale aclarar y ampliar un poquito el concepto, como decía la colega Bettina, la única posibilidad que tiene un adicto de poder dar un paso para salir adelante es precisamente cuando toca fondo. Hay una cosa que a quienes estamos en el tema lo vemos y hay veces nos da cierta esperanza, es cuando más quebrado llega ese paciente, es cuanto más posibilidades hay de poder ayudarlo, acompañarlo en el proceso de poner en pausa ese consumo. Entonces, volviendo sobre lo que estábamos hablando, lo que se nos va a presentar en esa charla es que va a aparecer el argumento familiar, precisamente la significación que va a tener cada uno para con el otro en ese mismo grupo familiar. Todos estos procesos se dan de manera inconsciente, o sea, lo van a plantear sin estar pensándolo
Y lo que va a permitir eso es que tengan cierto grado de transparencia y que se nos va a permitir ver ese proceso de desestructuración propio de la situación de crisis que está atravesando la familia en ese momento. Vamos a hacer siempre hincapié es que en el momento en donde se da una internación hay una crisis muy grande en la familia, ¿sí? A partir del contacto que uno pueda tener con la familia, se puede desarrollar ahí una modalidad de abordaje sobre ese tema. ¿De qué manera se va a poder hacer el abordaje? Vamos a marcar un encuadre que va a consistir en un grupo terapéutico con el paciente, con el adicto, y a su vez reuniones con el grupo familiar. Habitualmente tienen la presencia del paciente en esos grupos familiares. Vale hacer un punto acá. Lo que pasa habitualmente es que la familia, cuando acerca a un familiar, a un adicto, a una comunidad, a una clínica, llámenle como ustedes quieran, una granja, en muchos casos lo que hacen es depositar al familiar ahí. Entonces, el paciente empieza con un proceso de tratamiento, empieza a trabajar sobre sus conductas, empieza a trabajar sobre ordenar su estructura diaria. Quien en algún momento ha tenido contacto con alguna persona que está en consumo, va a recordar que precisamente lo que no tiene son estructuras ni reglas habituales en su cotidianidad. Va a ver que descuida sus horarios de alimentación. Esta persona va a comer cuando se dé la situación. Su limpieza personal va a estar también dejada de lado. Entonces, cuando ingresa el adicto en alguna comunidad, empieza a trabajar sobre todas esas cosas. Y la familia, si no se acerca y no participa de estos grupos familiares, lo que va a pasar es que va a ir 3 escalones atrás. Va a ir atrasado porque el paciente dentro de esa comunidad va a empezar a resolver algunos temas, va a empezar a trabajar algunas de esas cuestiones. Y precisamente lo que necesita es que la familia empiece a trabajar también esta manera de vincularse. Visto siempre desde una mirada psicosocial, la manera de vincularse es de ida y vuelta. O sea, el adicto le va a generar algo a su familia y su familia siempre le está generando cosas al adicto. Nos pasa a todos, seamos consumidores, no consumidores, siempre en nuestra interacción con la familia modificamos al otro y nos modifican a nosotros permanentemente. Entonces, volviendo al tema de esto de la familia, lo que vamos a tratar es de registrar que lo que surge en el diálogo, en las actividades, es toda la presencia y ausencia de sus integrantes. Los pacientes que se acercan, que tienen una adicción, normalmente generan ciertas cosas de manera generalizada. En todos los casos tienen problemas de conducta en su formación como sujeto. Y no solamente es por la ausencia, a veces también es por la presencia. ¿Por qué? Porque puede ser una presencia de padres que son de consentir, de no ponerle límites, de no marcarle cuáles son las leyes sociales y cuáles son las normas de conducta a las cuales va a tener que regirse. Y en algunos otros lugares lo que vamos a ver es precisamente todo lo contrario, la ausencia de sus integrantes. Una cosa que muy a menudo le escucha es: yo la verdad
soy una persona, un laburante, lo único que hago es levantarme, ir a trabajar, venir, traer la plata para que mi hijo o mi hija no le falte nada. Y es una persona muy ingrata que lo único que se dedica es el consumo de alguna sustancia. O también no dejemos de mencionar que hay algunos casos en donde esta adicción es por el juego, es por el alcohol. O sea, no solamente pensemos en que un adicto solamente es desde el consumo de la cocaína o de alguna sustancia ilegal. Entonces, cuando pasan estas cosas, estos padres que se la pasan trabajando para hacer el sostén de estos hijos, lo que también tienen es una ausencia muy grande. No están nunca en la cotidianidad de sus hijos. Y eso también los va a afectar en la formación, en cómo se va a ir gestando ese sujeto, cómo se va a ir desarrollando. Volviendo al tema, todos estos hechos que se van a hacer manifiestos, lo que van a inferir es la relación de causalidad entre el acontecer del adicto y las incidencias relacionales del grupo familiar. Acá lo que va a estar implicado es el mundo vivido de cada integrante, la visión, el significado de dicho grupo y la diversidad de formas compartidas de los otros miembros con él mismo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Como decíamos antes, la manera de vincularnos es precisamente yo modifico al otro y el otro me modifica a mí. Quiero recordar también, me gusta hacer mucha referencia a Pichon Rivière, que él decía que de manera inconsciente esta situación imperante en el grupo familiar, lo que va a decir es de la ansiedad, de la conflictividad, de la imposibilidad de visualizarla, obviamente de resolverla. Van a tener la pérdida de la tarea, un destino de frustración de las necesidades de todos los integrantes y obviamente de la falta de continencia. Si lo vemos por acá, por esta dialéctica de salud-enfermedad, lo que va a pasar es que este adicto lo va a recorrer tanto a él como al grupo familiar una percepción de lo que está ocurriendo de manera somera. No va a ser de una manera completa. Y este proceso en este sujeto, lo que va a interrumpir es ese aprendizaje. No va a poder tener una adaptación activa y obviamente no va a poder transformar esa realidad. Entonces, de esta manera lo que podemos ver que también lo vamos a ver a que este sujeto, este adicto, de alguna manera, antes decíamos que era el emergente, ¿sí?, de esta familia, el que iba a mostrar lo que estaba pasando en esta familia. En este caso lo que vamos a decir es que lo que va a mostrar lo emergente de la familia va a ser la enfermedad, esta adicción, ¿sí?, porque va a quebrar todo lo previo y va a generar una cualidad nueva en esta familia. Entonces, viendo hasta acá, el adicto lo podemos visualizar como el portavoz de este nuevo acontecer, y entonces podemos decir que analizando los distintos roles de los integrantes del grupo familiar, van a remitir a la existencia de distintos portavoces que van a expresar diversos aspectos, ¿sí?, en este complejo acontecer del grupo familiar. Esto me da paso para poder hablar un poco sobre las conductas familiares. Y lo primero que vamos a observar cuando vamos a ver un grupo familiar en crisis, lo primero que vamos a ver es que tienen trastornos muy grandes y muy significativos en la comunicación.
va a haber muchos malentendidos, sobreentendidos, y acá vamos a ver lo que Pichón en algún momento definió como la importancia de la existencia de los secretos familiares. Estos secretos familiares van a hacer referencias a hechos, obviamente, más allá de su significación objetiva, ¿no? Esto va a transformar a algunos miembros en algo, lo va a transformar en algo peligroso, vergonzante, terrorífico, y como media común es que va a ser acallado a cualquier precio. Entonces, esto llevado a una familia que está sufriendo que un integrante de esta familia sea un adicto, ¿qué es lo que piensan que va a callar? ¿Qué es lo que va a mantenerlo como secreto familiar? Precisamente lo que va a callar es la existencia de este familiar adicto. Y acá lo que se va a empezar a generar es que se van a instalar distintos subgrupos dentro de esa familia. Van a ser los que van a conocer el secreto de esta enfermedad que está transitando este integrante de la familia, ¿sí? Y por otro lado, los que lo van a intuir, lo registran inconscientemente, ¿sí? Y que van a sentir este registro como un motivo de perturbación en la familia. Entonces, lo que vamos a notar es que empieza a haber una situación de padecimiento familiar. Y las conductas que se van a desarrollar van a estar rodeadas de un alto contenido de ansiedad. Obviamente en momentos se van a hacer incontrolables. Y bueno, esto va a empezar a hacer que desde una manera fantaseada o de una manera real, varios de los integrantes van a estar siempre al borde del caos, ¿sí? Lo que podemos identificar también es que dentro de estas familias va a haber grupos que van a mantener algunas conductas defensivas. ¿Qué es esto? Uno los puede ver como alianzas, como intrigas, mucha proyección masiva con respecto al adicto. Recordemos que vamos a pensar en este adicto como el portavoz de la propia conflictividad de esta familia, ¿sí? Entonces, lo primero que va a pasar es que lo van a tender a hacer cargo de toda la ansiedad y la enfermedad de la familia. Si pensamos en esta proyección masiva, ¿qué puede pasar posteriormente a eso? Lo que siempre pasa es que se genera un mecanismo de seguridad medio patológico en el grupo familiar. ¿En qué va a consistir este dispositivo? Va a consistir en aspectos dolorosos, negativos, y estos aspectos lo van a recorrer a todos los integrantes del grupo. Vale aclarar que aquellos que asumen el rol del portavoz, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a pensar que se va a empezar a configurar un proceso de segregación, un exorcismo fantasiado de las ansiedades y padecimientos que va a recorrer todo este campo grupal. En esta situación se va a instalar y se va a incrementar una interacción en la que todos y cada uno de los integrantes de la familia se van a poder definir como víctimas y victimarios. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, yo soy víctima del maltrato de este familiar, de este adicto, y otros se van a sentir victimarios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de la familia, normalmente lo que encontramos también es al codependiente. El codependiente, una de las principales características que le vamos a notar, es que siempre va a tener
la idea y la necesidad de querer ayudar al adicto. Y cuando digo ayudar, no es algo positivo, porque normalmente el coadicto, cuando intenta ayudar, lo que hace es tapar, es justificar, es validar las conductas que tiene ese miembro de la familia en situación de consumo. Entonces, cuando pasa eso, ese codependiente se siente victimario, porque dice, uy, yo lo estoy tratando de ayudar, estoy tratando de que salga adelante, de que deje de consumir, y no lo logra. Como no lo logra, se pasa la culpa. Y no nos tenemos que olvidar que precisamente una de las mayores cosas que notamos en los adictos es su gran capacidad de manipulación. Entonces, cuando encuentran y notan dentro de la familia ese coadicto, lo que van a hacer es precisamente manipular la situación para que para justificar su vuelta al consumo, ¿sí? Entonces, sin irnos más adentro con respecto a esto del codependiente, lo que vamos a notar es que la familia en sí es la que sufre la desgracia. No siempre vamos a notar que el adicto es el gran verdugo, el único verdugo de la familia, sino que hay varios causantes de esa profunda perturbación que va a haber en la familia. Y como decíamos, siempre hay versiones en donde se va a ver uno víctima y otro victimizando al adicto. Recordando la pregunta que había hecho Valeria hace unos minutos, de cómo puede ayudar uno a un adicto, a un familiar, lo que yo les diría es la primera cosa que puede hacer es ir a un grupo familiar. Esto es un instrumento terapéutico. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que la estructura de relaciones de la familia empiecen a tener una transformación radical, que los integrantes de ese grupo familiar se puedan analizar, puedan tomar conciencia de la conflictiva y de la historia de la familia, de todos los vínculos, cómo están, y que lo puedan ir trabajando y que puedan ir trabajando también las ansiedades, porque esas ansiedades los va a convulsionar permanentemente. Al poder ir modificando el carácter de los vínculos, de la manera de relacionarse, se van a ir modificando los roles y estos aspectos estereotipados de la relación, y va a poder surgir una comunicación, un aprendizaje, obviamente un sostén recíproco entre todos los integrantes. En esta tarea de imponerse la familia, obviamente que se va a dar un sufrimiento, un dolor, ¿sí? Porque van a empezar a salir y van a empezar a emerger cosas que están tapadas. ¿Se acuerdan de estos secretos familiares que hablamos hace un tiempo? Pero siempre les voy a recordar lo mismo. ¿Eso les puede dar un dolor a la familia? Sí, obvio. Pero el dolor que da a la familia tener un adicto, un enfermo adicto en consumo, siempre es mucho mayor. Para no olvidarme de Pichón, Pichón siempre decía que él trabajaba en y con el grupo familiar para que el grupo familiar se convierta en una empresa al servicio de la salud. ¿Para qué? Para que pueda recuperar la tarea, la continencia y la operatividad perdida en este grupo familiar. Hasta acá quiero hoy charlar y comentarles sobre la problemática
de la familia del adicto. Y ahora pretendo callarme un poquito, ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Levanta la mano o escribe. Yo por lo pronto me voy a poner los lentes por si hay algún mensajito, y los escucho. Acá o se durmieron todos, los dormí a todos, o están choqueados y dicen, acá, a ver, Verónica Martínez levantó la mano. A ver, te escuchamos, Verónica. Vero, abrí el micrófono. No te escuchamos. Ahí te veo saludar, Verónica.